Ya. A ver, chicos, a ver, antes de compartirle, quiero darles una recomendación. A ver, hagan la fineza, voy a hacerles una recomendación. Anoche estuve un poco revisando las notas de ustedes y no veo tan buenas notas que digamos en general, compañeros. Y obviamente ustedes no pueden darse ese lujo de ir perdiendo. O sea, algo está pasando con ustedes que no están con buen ritmo. En cambio, me sorprende los del primer semestre, ¿no? O sea, los del primer semestre, en cambio, andan súper bien. Entonces, no sé, que fuera de lo, o sea, desde el punto de vista de lo normal, dentro de lo normal me preocupa saber qué está pasando con ustedes. Entonces sería bueno, María, que conversen con los compañeros, qué está pasando, qué es lo que es importante. Ustedes saben que fundamentalmente en este sistema que estamos, es que tienes que estar estudiando. Sí, más allá, porque mira a veces cuántas veces estamos hablando en clase, se le están explicando y menos pensado preguntamos algo y nadie sabe ni de siquiera de lo que estamos preguntando. Entonces, eh, yo sé que no es lo mismo dar una clase presencial que una clase en línea, pero hay que buscarse una automotivación, compañeros. La automotivación es que tienen que estamos en el segundo de mi semestre, lo que les dije, ¿no? Y que están en la recta final y que esa recta final tienen que vencerlo, tienen que tratar de ganarlo, tienen que estar ahí ustedes. Entonces, eh, hay algunas actividades que les planteo que hagan como actividades que pueden mejorar todo eso. No sé cómo están avanzando. No sé si van a presentar trabajos para el Congreso. De hecho, la idea también es que ojalá puedan participar en el Congreso todos los que puedan participar para buscar algún tipo de motivaciones para ustedes, para que puedan ir un poco mejorando, ¿no? Entonces, estarán pendientes de aquello, chicos. Si yo les doy opciones, oportunidades para que vayan presentando. Si presentan trabajos, mejor. Igual tendrán nuevos créditos, si asisten, igual se les considerará todo lo que podamos seguirles apoyando. Pero ustedes tienen que comprometerse, estudien un poco más, estudien un poco más. Yo hoy mismo no quise ponerles de vías, hacerles preguntas, porque dije, si no me comprenden, si yo cuando hablé de vías parecía que nadie me entendía de lo que estaba hablando. Entonces dije, mejor les doy tiempo para que estudien un poco más sobre vías en el nuevo trabajo. Es que por favor, chicos, hagan fineza. María, coordina con tus compañeros, ve, hágase en grupos, si es que es necesario hacer que, o sea, planteen en ustedes alguna otra actividad más que puedan hacer entre ustedes. Lo que podríamos hacer es tal vez dividir grupos de trabajo para ver en grupos de trabajo para que comiencen a hacer estudios conjuntos. O sea, que ustedes puedan, vamos a dividir, hacer aquí grupos y verles lo que van estudiando. Tal vez tomarles, bueno, es que en definitiva, tomarles sus pruebas, no sé. Es decir, ver qué más les podemos seguir apoyando en esta última fase. Tienen un trabajo por hacer, que es de los temas que hemos planteado, que no sé si ya lo tienen, no lo tienen. Ya estoy hablando más de 3 semanas. Y hasta hoy no nadie me ha dicho si tienen o no tienen. Van a presentar la presentación del abstract desde hasta el 10 de marzo. Si alguien tiene, yo les pongo al nombre de unos doctores, de unos colegas médicos que les pedí justo pensando en ustedes para que puedan trabajar con
ustedes para que coordinen. Por ejemplo, grupo 1 le puedo poner con el doctor Byron Guevara, grupo 2 con la doctora Daniela Pozo, grupo 3 con Jessy, así. Yo les pongo así gente para que estén, como decir, consultando, trabajando, consultando y todos me presentan luego al final, porque obviamente seguirles el trabajo a cada uno se vuelve difícil. Yo estoy todo el día en actividad, como decir, me sobra el tiempo para estar, digamos, porque con cada grupo orientándoles. Pero creo que también les pedí que revisen algo de Prisma, no sé, no me acuerdo qué les pedí, pero algo les pedí para que puedan hacer el trabajo. Entonces, María, conversa, ojalá mañana conversemos un poquito más. Hoy me demoré por el hacer la prueba, pero mañana conversamos algo más. Sí, por favor. Sí, Pero de acuerdo. pongan, chicos, ya les dije que tienen que ponerse a estudiar ahora, porque si no, ¿dónde estoy? Estamos todavía a tiempo, los que estén mal en notas, estamos a tiempo. Si todavía están para recuperarse, yo toda la ayuda que puedo, lo que no les puedo hacer es resolverles. Lo que ustedes no estudian, no puedo resolver eso. Si una evaluación dan mal, quiere decir que no estudiaron, o sea, ¿qué les pasa? Si siempre ya una evaluación les va mal, algo está pasando. No creo, Doc. Sí, sí estudiamos, bueno, en mi caso no, pero o sea, hay sí cositas que a veces en la prueba y por los nervios uno sí se confunde, porque Es es que como que, la confusión ajá, sí puedes, o sea, puede ser sale de una la posible falta de respuesta, ya, seguridad. un literal, y después digo, no, esta también puede ser, pero es como que siempre va a ser, o sea, ya se escoge la respuesta y también, o sea, es por los nervios, al menos a mí me pasa eso. Eh, pero sí es esto y como si es un poquito, o sea, si es abundante, o sea, la materia, ya pues, Doc. Pero por ejemplo, a esta altura tienen que estar ya como quien dice, con los músculos como para ya iniciar una competencia bien puesta, ¿no? Se refiere al encéfalo, un encéfalo que sea capaz de estudiar bastante, ¿no? Bueno, veamos esto de la sensibilidad profunda consciente. Ay, que se me murió. Y Doc, una cosita, por favor. Era justo para hablar sobre esto de congreso, si se podría quedar al final, por favor, con mi grupo. A ver, vamos allá. Ya vemos ahí. A ver, no se olviden que la vía de la profundidad de la sensibilidad consciente se origina aquí en un ganglio. Aquí un ganglio, ese es el ganglio espinal. Ahí está, ¿qué significa el ganglio? Esto yo les he dicho mil de veces ya. Un ganglio significa que aquí hay un cuerpo de una neurona, cuerpo neuronal. Y desde aquí, desde esta ganglio que se encuentra en la raíz posterior del nervio, penetra al asta posterior, ¿no es cierto? Y luego ascienden por la línea posterior y se conecta con dos núcleos a este nivel, a nivel del bulbo. Ahí donde se encuentran las neuronas, otro grupo de la segunda neurona. Esta es la segunda neurona que son los núcleos de Golgi y de Burdage. Miren, luego del núcleos de Golgi y de Burdage, mira la flechita, cómo se entrecruzan y se pasan del lado derecho al izquierdo y del izquierdo al lado derecho y llegan a otro núcleo, un núcleo lateral que se encuentra en el tálamo. Ya les dijimos que el tálamo óptico es un núcleo, es sustancia de cuerpos neuronales, son núcleos. Eso, como algún rato les dije, es como un sitio central en donde bajan y descienden, suben y bajan las vías, como Santo Domingo les decía, ¿no? En relación a la conexión de las vías. Entonces, desde aquí sale, se conecta a una tercera neurona a este nivel. Y de esta neurona sale a la corteza cerebral. Ayer cuando era el que les preguntaba esto, nadie sabía a dónde va.
la vía de la sensibilidad, nadie sabía. Parecía que les estaba hablando en chino. Claro, nadie sabía a qué nivel de la corteza llegaba. Ahora no sé si como algo estudiaron para disque la prueba, ¿alguien sabe a qué nivel de la corteza llega? Parietal ascendente. A la parietal ascendente, justamente. Por eso también quisimos revisar las áreas de Brodmann, para que vean que la parietal ascendente es el área sensitiva y por delante del que está la frontal ascendente está el área motora, es decir, de dónde va a originarse la vía motriz y va a descender hacia abajo. Entonces, efectivamente va a la parietal ascendente, porque ese es el área sensitiva. Eso es todo lo vía de la sensibilidad profunda consciente. Claro que aquí habrá que decir por dónde atraviesa, por dónde va, ¿no es cierto? Si está en la parte, si es en la parte posterior, va por la parte posterior, va por atrás, por los tubérculos cuadrigéminos, va por el mesencéfalo, por los pedúnculos cerebrales, por las protuberancias, en la parte medio posterior, ¿no es cierto? Entonces, miran, ustedes llegan hasta acá y de aquí camina, sus axones caminan por la sustancia blanca. Toda esta zona blanca se llama área por debajo de la corteza. ¿Cómo se llama el área por debajo de la corteza? Subcortical. También se le conoce como la corona radiante de Gratielot, porque todo esto parece unos rayos solares. Son rayos solares de las vías que ascienden, las vías que descienden. ¿Por dónde sale? Miren, por esto es la cápsula interna. Esto de aquí era la cápsula interna, esta era la cápsula externa, y luego entre el antemuro y la ínsula tenías la cápsula extrema. ¿Sí? Todas esas cosas que obviamente ya habíamos enseñado. Aquí está lo que dice las neuras ganglionares, eso les indico luego las neuras sensitivas. Van las neuronas bulbotalámicas. ¿Por qué son bulbo? Porque en el bulbo se encuentran los núcleos de Golgi y de Burdage. Entonces, las impresiones transmitidas por las neuronas ganglionares del ganglio raquídeo es recibida por las prolongaciones protoplasmáticas. ¿A qué se refiere prolongaciones protoplasmáticas? A los dendritas y o axones. Las protoplasmáticas, que se les llama también, las que van hacia el centro se les llama centrífuga, los que van hacia afuera centrífugas o periféricas, las prolongaciones protoplasmáticas de las células de los núcleos de Golgi y de Burdage. ¿Cuáles células? Las neuronas, compañeros. Esta es la segunda neurona. Entonces, luego de la segunda neurona, dice, las células del núcleo externo del tálamo óptico, con sus prolongaciones protoplasmáticas, reciben la impresión transmitida por las neuronas bulbotalámicas. O sea, las células. ¿Qué células? Las neuronas del tálamo, del núcleo externo o lateral del tálamo óptico. Reciben las conexiones que venían desde el bulbo. Es en el gráfico que le di. Ya, este es de la sensibilidad profunda inconsciente. No sé si me salté o estamos bien. Sí. Es de la sensibilidad profunda inconsciente. Déjame ver si estoy aquí. Ya. Entonces, tú aquí ves, ya ves ¿se acuerdan que la primera eran 3 neuronitas, nada más? O sea, ¿qué quiere decir? Que la vía era muy simple. Pero aquí en de la sensibilidad profunda inconsciente, es decir, aquella que no sentimos o la que no podemos controlar, va a tener algunas modificaciones. En vez de irse directamente arriba, al tálamo y a la corteza, ¿no es cierto? Como era la sensibilidad de la sensibilidad consciente, esta va a penetrar al cerebelo, penetra al cerebelo, ¿no? Penetra al cerebelo, también se entrecruza, tienes una ganglionar, viene acá, se entrecruzan y hay dos vías, una que va sin entrecruzarse, que se llama la médula cerebral directa, y la otra que se cruza, que viene del otro lado, igual pasa al otro lado de acá. Entonces estas son, aquí se forman los famosos fascículos que se llaman, ¿no? Son los dos fascículos, que es la columna de Cler y la columna y el fascículo de Govers, que se encuentra aquí, que dice, ¿no? Entonces estos se llaman la vía médulo-cerebral, ¿cierto? Que suben cerebelosa, que viene aquel cerebelo, penetran por los pedúnculos cerebelosos inferiores y vienen acá a la corteza del cerebelo
y luego vienen a la oliva. Pero aquí en la corteza del cerebelo ya hay otra neuronita. Y de ahí a los núcleos, porque todo núcleo tiene neuronas, no se olviden. De este núcleo de la corteza cerebral pasa al cerebelo, a este núcleo que se llama oliva, ¿no? Y desde aquí sale por los pedúnculos cerebelosos superiores, se dirigen, unos van al núcleo rojo que se encontraba por aquí y otros llegan hacia el tálamo óptico. O sea, mira, la vía de la sensibilidad profunda inconsciente va a tener una variación, tiene variación, porque en vez de ir directamente, en definitiva, penetran uno por medio de una vía, penetran por los pedúnculos cerebrosos. Por medio de la otra vía va a entrar por los pedúnculos superiores al cerebelo, pero luego del cerebelo salen y se dirigen hacia el tálamo y aquí también en este caso, también al núcleo rojo, este de aquí. Vamos a ver aquí qué dice. ¿Cuáles son las neuronas? Son células de los ganglios espinales que dan nacimiento a fibras que alcanzan el cordón posterior de la médula y terminan en la columna de Clark. Ya les dije que habían dos columnas, una vertical, una que se entrecruza. Luego tienes la médula cerebrosa, entonces de ahí das origen a la médula cerebrosa. Las células de la columna de Clark dan nacimiento a fibras que penetran en la sustancia blanca, alcanzan la periferia del cordón y forman el fascículo de Flesch. O sea que alcanzan la periferia del cordón y forman el fascículo de Flesch. Y las neuronas, estas son las médulocerebelosas. Luego tienes las neuronas cerebelo-olivares. O sea, llegaban a la corteza, yo lo que les indicaba, y se dirigen a la oliva. Las células del vermis superior de la corteza emiten fibras cortas que se ramifican alrededor de la oliva cerebelosa y de los núcleos del techo. Entonces, no sé si se perdieron. Bueno, voy a terminar. Y luego de la oliva viene neurona olivotalámica. Salen fibras que se entretucen en los pedúnculos cerebrosos superiores, contribuyen a formar la comisura de Wernicke. Después de cruzarse algunas fibras se pierden en el núcleo rojo y el resto termina en el tálamo. Y finalmente ya tienes las terminales. O sea, del tálamo van a la corteza y al estriado. Unen el tálamo óptico a los centros de origen de las vías motrices subcorticales. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay varias neuronas. Vamos nuevamente acá. Entonces, mira aquí. Entonces, aquí tienes el núcleo de Clark, que se entrecruza al otro lado y forma el fascículo de Flesch. ¿Cierto? Penetra por dónde? Penetra por los pedúnculos inferiores, se van hacia la corteza, concretamente al vermis, la corteza del vermis, aquí hay una neurona, luego de esta neurona se va hacia la oliva, y luego de esta oliva sale por el pedúnculo cerebeloso superior, aquí se llaman la de Wernicke, que es un entrecruzamiento para terminar unas fibras en el núcleo rojo y otro en el tálamo óptico. Y finalmente la última del tálamo óptico se dirige hacia la corteza. Aquí tienes un poquito más esquemático de cómo ascienden, penetran por los pedúnculos cerebrosos inferiores, luego salen. Esta es otra vía que viene para acá y luego salen hacia el... Esa es la vía de la sensibilidad profunda inconsciente. Ahora vamos a ver otra vía de la sensibilidad, la táctil y termoalgésica. La táctil y termoalgésica tiene un parecido a la primera. Entonces tienes una célula vulvar, llega acá, algunos se entrecruzan, otros van directamente y forman la médula talámica y luego van de la tálamo cortical. Se acabó. Los cuales son táctiles, está una neurona ganglionar, la prolongación central de las células de los ganglios espinales que pertenecen a esta vía, terminan en el asta posterior del mismo lado. Entonces, desde aquí neuroespinotalámica, estas células están colocadas en el asta posterior,
Las fibras que pertenecen a la vía táctil proceden de la base del asta posterior de la base. Después de reunirse forman el fascículo espinotalámico anterior. Y luego finalmente tienes del tálamo, unen los tálamos ópticos con la corteza cerebral. Entonces este rato hay, es muy parecida a la de la sensibilidad profunda consciente, de la primera que vimos. Aquí también tienes un esquemático, mira cómo está la neuronita del ganglio, cómo viene acá, viene aquí a los núcleos cuneiforme y núcleo glacial se llama. También los de Goli y de Burdach se llaman núcleo cuneiforme y núcleo grácil. Núcleo grácil. Son igual parecidos allá. Vienen acá, luego se entrecruzan, ascienden y llegan al tálamo. Va por el disco medio, va por el disco medial, por ahí van avanzando. ¿Se acuerdan cuando veíamos en cortes de la médula, de la protuberancia, hablábamos del disco medio, disco lateral, longitudinal, etcétera? Estos son. Bien, entonces, pero esas son las vías de la sensibilidad, pero también tenemos otras vías que ahora son, no me acuerdo porque a las 8 y... Faltan 10 minutos, doctor, para que tengamos la prueba. Para que se abre plataforma, ya tienes ahí. Ajá, está, déjeme verla, ¿sí? Está a las Ya, 48. Ya, perfecto. Entonces, miren, compañeros, pero no solamente la vía de la sensibilidad, estas que nosotros conocemos, existen por medio de la espina, o sea, por la médula espinal, sino que también hay otras vías sensitivas. Estas vías sensitivas se encuentran en los pares craneales y unas de ellas son las vías olfatorias. Estos pares craneales los vamos a ver a detalle todo su trayecto y todo lo demás. Pero lo importante es saber que entre los pares craneales, ¿cuáles eran los pares craneales? Los pares craneales eran los nervios que nacían en el encéfalo y salían fundamentalmente, prácticamente casi, a excepción del nemo gástrico y el espinal, todos salen a la cara y el cuello. Y salen por todos esos huequitos que a ustedes les contaron el otro año, el agujero oval, el agujero espinoso, el agujero rasgado posterior, etcétera, etcétera. Todos estos huequitos, el agujero redondo, todos el agujero estilo mastoideo, todos esos, la hendidura esfenoidal, todos esos espacios que ustedes aprendieron en cráneo el otro año. Entonces hoy se explica por qué fueron importantes. Porque en ese entonces decir que no eran importantes, o sea, parecía que ¿por qué nos enseñan esto? ¿Para qué sirve este huequito? Entonces ahora ya sabes por qué servía, porque por ahí salen los nervios del encéfalo. Salen los nervios del encéfalo. ¿Y salen dónde? Especialmente a la cabeza, a la cara y al cuello, fundamentalmente. A excepción del nemo gástrico que desciende hasta el intestino y el espinal que desciende hacia el hombro. Entonces, dentro de los pares craneales hay nervios sensitivos, hay nervios motores y hay nervios mixtos. Entonces vamos a ver cuáles son los sensitivos. Por ejemplo, un sensitivo es el nervio olfatorio. ¿Cuál es el nervio olfatorio? Porque va a tener la sensibilidad del olfato. ¿Dónde se encuentra el nervio olfatorio? ¿Dónde va a estar su origen? Si es sensitivo, siempre su origen será en un ganglio periférico. Verán que ya les he dicho 10.000 veces, pero hoy les vuelvo a repetir. Cuando es una vía sensitiva, siempre nace de un ganglio periférico. Entonces, aquí hay unas células ganglionares, se llaman células mitrales, que se encuentran a este nivel, y estos dan una prolongación, vean ustedes, una prolongación que penetra por la lámina cribosa del etmoides y aquí llegan a la lámina pituitaria que se encuentra en la nariz, donde se encuentran los receptores. Desde aquí se conectan con el bulbo que ustedes ya saben que es el bulbo, es toda esta prolongación del nervio olfatorio. El bulbo sigue por el tallo y aquí tenías dos raíces, una raíz interna y una raíz externa, ¿cierto? Esta es la externa y esta es la interna. Y estas van a hacer conexiones con los centros olfatorios que se encontraban aquí en el sistema límbico. Esto de aquí, periférico. Entonces, es
una vía de la sensibilidad. ¿Dónde están las neuronas periféricas? Sus cuerpos celulares están situadas en la mucosa olfatoria. Tiene dos prolongaciones, una periférica que termina en los cilios, en la mucosa y otra celulífona o centrípeta, que representan el nervio olfatorio. ¿Dónde están las neuronas centrales? Se encuentran en los centros olfatorios primarios. Están constituidos por células mitral y sus prolongaciones. Constituyen el lóbulo olfatorio. ¿Se acuerdan que hablamos del lóbulo olfatorio? ¿Dónde están los secundarios? Son los fascículos dependientes de ellos que forman la circunvisión límbica, la intralímbica, la centilla semicircular, el trigo de asta de Anón, el cuerpo franjeado y la comisura blanca anterior. Era todo lo que les señalé yo aquí. Es todo esto. Todo esto, sistema límbico. Todas son las estructuras que supuestamente ya estudiamos. Esos son los centros olfatorios secundarios, estos son los centros olfatorios primarios. Va a haber conexiones. Los centros primarios están unidos a los secundarios del lado opuesto y los secundarios de ambos lados están unidos entre sí por fibras comisurales. O sea, tanto los unos como los otros se conectan, se entrecruzan, porque todas las vías son entrecruzadas. Pero también hay vías reflejas. ¿Dónde están? En los centros olfatorios están unidos al mesencéfalo, al bulbo protuberancial y a la médula por 3 vías. ¿Cuáles vías? Unas que van del espacio perforado anterior, otros que van por el septum lúcido y otros que van al centro cortical del hipocampo. O sea, ¿qué quiere decir vías reflejas? Que se conectan por varias razones. ¿Por qué se conectan? Porque si vos hueles, tienes que tener un estímulo de querer comer, ¿no es cierto? Porque si tú hueles, tienes un estímulo para poder, a ver, esto huele feo, rechazarse. Esas son las vías reflejas, o sea, conexiones que tiene el olfato, porque no solamente es oler, sino cómo reaccionas. Si hueles algo y es rico, te da ganas de comer. Si hueles algo y es feo, te da ganas de rechazar. O tienes agrio, o sea, hay variedades de olores, ¿cierto? Que ustedes tienen un valor sabroso, un perfume, un ácido, como es, por ejemplo, un desinfectante, el alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace que se conecten con otros centros que mañana nos han de ir conversando. Este es un corte de médula que algún rato habíamos visto, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, todo este es del fascículo de Goli de Bourdache. Pues tienes aquí el uno y aquí tienes el otro, el de Bourdache. Estas son las astas de las médulas, en donde están todos los diferentes vías que caminan por aquí. El tracto espinocerebeloso posterior, por ejemplo, es este de... Y así, estos son los lemniscos, estos son el espino talámico anterior, aquí tienes tálamo espino, es decir, todos estos cositos son para decir que por ahí ascienden un paquete de vías de las que estamos estudiando. Luego tienen las vías ópticas. ¿En dónde se originan las vías ópticas? Se originan aquí, en la retina. En la retina. Y en la retina aquí tienes unos conos bastoncitos que son los receptores. Esto debemos de repetir cuando hablemos de la vía óptica, el nervio óptico. Sino que es para que ustedes tengan una idea de cómo eso también es sensitivo, vía sensitiva. Entonces aquí los receptores se van por el nervio óptico, llegan al quiasma óptico. Aquí hay unas fibras que se entrecruzan de un lado al otro lado, ¿no? Otros van directos, van así, directos, otros se entrecruzan, forman estos que se llaman la cinta óptica hasta el cuerpo geniculado lateral. ¿Se acuerdan del cuerpo geniculado? Los cuerpos geniculados se encontraban en la cara inferior del tálamo óptico, ahí se encuentra el cuerpo geniculado. Y desde el cuerpo geniculado, donde hay núcleos, neuronas, salen las prolongaciones hacia atrás para irse y sentarse en el lóbulo frontal, especialmente a nivel de la corteza a cada lado de la cisura calcarina, es decir, en el séptimo, en el sexto y quinto lóbulos occipitales. Esta es la vía óptica. Entonces, ¿dónde tuviste? Aquí tuviste aquí unos pequeños como ganglios en la retina que prolongan a los conos y bastoncillos. De aquí van avanzando, se entrecruzan las vías y llegan a este cuerpo geniculado donde existen otros núcleos. Desde estos núcleos salen finalmente las vías a terminar a cada lado de la cisura calcárea.
Neuronas bipolares, esas se encuentran aquí en la retina, están situadas delante de las células visuales. ¿Cuáles eran las visuales? Los conos y bastoncillos. Luego de la retina va el diencéfalo. ¿Por qué? Porque el cuerpo geniculado se encuentran ahí, situados por delante de los cuerpos de las capas de las células, forman la capa de células multipolares. Y luego tienes la del diencéfalo corticales. A las neuronas ganglionares retinodiencephálicos continúan neuronas diencéfalo-corticales. ¿Por qué le dice diencéfalo? Porque está el cuerpo geniculado, pues, compañeros. ¿Qué es el diencéfalo? Pues tienen que saber esas cosas. Estas son, por ejemplo, una forma de ver el origen de la... Aquí están las neuronas en la corteza, da origen a estas neuronas bipolares y estas dan origen a los conos y bastoncillos. Esto es, como decir, la retina. Esta es la retina, esta es la coroide, etcétera, pero esta es la retina. Mira como unas vías se entrecruzan, se van hacia el otro lado, aquí está el cuerpo geniculado, y de aquí van las vías a terminar acá en la cisura calcarina. Y esta punción de entrecruce que se dan la característica de que puedes ver. Aquí puedes decir si puedes ver la mitad, es un cuarto, lo que sea, ¿no? Eso quiere decir ya lesiones que pueden ocurrir en cualquiera de estas vías. De acuerdo a qué ves, tú sabes en qué nivel está la lesión. Por ejemplo, aquí dice, aquí ves todo. Aquí tienes normal, cuando es ZAT tienes el uno, se afecta aquí, el uno, el ojo ves bien y el otro no ves, ¿no? Cuando se acerca también en B a este nivel del quiasma, puedes ver hemilado, etcétera. Y aquí vas viendo todas las formas de acuerdo a la lesión donde se produce. Si es aquí a este nivel, ¿qué se produce? Un cuarto de ojo, ¿ves? Si es en F, o sea, a nivel de la cisura calcarina, vas a ver la mitad de los ojos. Estas son las lesiones que se provocan porque pueden estar afectados. Mira lo importante que es. Si tú algún rato dices, solo estoy viendo la mitad, entonces vos ya rápidamente dices, es que si es que es la mitad, puede haber una lesión en B. ¿En dónde? En el quiasma óptico. ¿En dónde también puede ser? Cuando hay una lesión aquí, en el lóbulo occipital, en la calcarina. Entonces ahí ves a ese nivel. No, Mande. y ya faltan 30 segundos para que inicie la prueba. Bueno, aquí entonces da lo mismo, mira cómo se va el cuerpo geniculado y